Buenos días, nosotros somos el equipo 4 y esta es nuestra entrevista hacia la química Irene López Díaz del Centro de Salud Coatzacoalcos Agustín Hernández Mejía. Mi nombre es Aldo Cobos y vengo de parte del Servicio Científico para realizarle unas pequeñas dos preguntas sobre el exudado uretral. ¿Qué es un exudado uretral? Bueno, el exudado uretral es un cultivo que se realiza en la uretra. Como nosotros sabemos, la uretra es un tubito que se encuentra debajo de la vejiga. Entonces, cuando hay un proceso infeccioso, ese tubito se puede inflamar y entonces le llamamos uretritis. Las causas son diversas. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos identificar algún patógeno que está causando problemas en este pequeño tubo que finalmente es el que lleva la micción o la orina hacia afuera de nuestro organismo. Ok, ¿y cómo puedo saber si tengo problemas en la uretra? Bueno, puede haber dolor en el paciente, puede haber enrojecimientos, muchas veces da la impresión de que tenemos ganas de ir a la pipí aunque no haya orina en nuestra vejiga o acabemos de ir, o pueden haber micciones muy frecuentes. Ok, gracias. Buenos días, mi nombre es Eduardo Fuentes Orozco y quisiera saber qué pasa cuando se inflama la uretra. Bueno, normalmente la uretra se puede inflamar generalmente por dos razones importantes: cuando hay un proceso infeccioso o cuando hay relaciones sexuales. En este caso, cuando es un proceso infeccioso, puede haber dolor, puede haber enrojecimiento en la uretra, o bien puede haber sensación de ir al baño aun cuando nosotros hayamos ido al baño. La micción puede ser muy frecuente y esto ya también nos está dando un poco rojo de alguna pequeña infección. Y quisiera saber también cuál es el procedimiento para un exudado uretral. Bueno, normalmente para hacerse un exudado es muy importante que el paciente no esté tomando algún antibiótico, porque esto va a hacer que la prueba dé negativa. Entonces, antes de hacer el exudado debemos recomendarles o cerciorarnos que el paciente no está tomando ningún medicamento. Y bueno, para la preparación es de preferencia no tener relaciones sexuales días antes, porque en el caso de los caballeros pues puede haber una mezcla dentro de lo que es el líquido pues que puede haber en él, o la persona con la cual si en ese día anterior tuvo relaciones sexuales o a poco tiempo, ¿no? Entonces es sin lavarse y demás, porque lo que queremos es tomar una muestra con un hisopo. Se introduce el hisopo dentro del cuerpo y se va a hacer un giro y de ahí se va a sacar la muestra. Muchas gracias. Yo soy Gale Olvera y quisiera saber acerca del exudado vaginal, de cuándo se debe realizar y cada cuánto. Bueno, nosotros debiéramos hacernos mujeres un exudado vaginal cuando tendremos algún indicio de una infección, porque lo que se quiere detectar es una bacteria o algún microorganismo que nos está causando problema. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Cuando podemos detectar que el flujo vaginal está fuera de lo normal, tiene un olor diferente al normal, cuando tiene una coloración también amarilla o blancuzca. Normalmente las mujeres tenemos un flujo vaginal dependiendo del ciclo de ovulación, pero cuando este flujo cambia sus características, nos va a estar indicando que puede haber un proceso infeccioso. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando detectamos que tenemos un problema de estos, ¿no? Sobre todo en los flujos que podamos estar emitiendo, o los olores, o a veces se mancha la superficie de la ropa interior, y entonces nosotros podemos pensar que puede haber un problema de infección. ¿Cuándo es recomendable hacerse el exudado? ¿O nada más cuando tenemos como ese flujo? Pues sí, normalmente nos los vamos a mandar a hacer cuando tengamos alguna característica normal dentro de nosotros mismos, ¿no? Nosotros normalmente nos vamos conociendo, pero si la persona no tiene algún problema como esto, pues normalmente no se lo hace, ¿no? Ahora, nosotros también podemos considerar que cuando nos hagamos el exudado vaginal
pues tenemos que tener también ciertas condiciones para poderlo tomar. Ok, entonces cuando ya se hace el exudado y la prueba, los resultados de la prueba salen fuera de los parámetros normales, ¿consulta con el paciente o vuelve a realizar la prueba? Bueno, cuando se hace un cultivo y nosotros encontramos un patógeno, entonces se emite el resultado y el médico da un tratamiento. Normalmente cuando se hace un cultivo se hace un antibiograma. El antibiograma es una carta de medicamentos con los cuales se pone en contacto para saber a quién es resistente o a quién no es resistente para el tratamiento. Entonces, cuando el médico recibe este resultado, le va a dar un tratamiento y después del tratamiento el médico puede recomendar repetir la prueba para corroborar que el microorganismo que detectó se encuentra ya fuera del lugar, ¿no? Muchas gracias. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Milagros Enrique Pascual y yo vengo a preguntarle sobre mis dudas sobre el exudado vaginal. Me gustaría saber cómo es que identifican una muestra cuando está infectada. Muy bien, bueno, es importante comentar que cuando nosotros vamos a hacer una toma de exudado vaginal, normalmente vamos a usar 3 materiales importantes. El primero es una solución salina en donde tomamos la muestra y metemos el hisopo y con esa podemos detectar Gardnerella. La Gardnerella es una bacteria que cuando se pone en contacto con una solución emite un olor como si fuera pescado. Entonces esta es una preparación en fresco que al momento de tomarla se toma un tubo especial. También nosotros vamos a utilizar un hisopo y vamos a tomar una segunda muestra en el mismo momento para poderla cultivar. Y esta es la que nosotros tomamos en un medio que se llama Slua y es la que vamos a sembrar. Al mismo tiempo vamos a tomar una tercera muestra y esto es con una laminita para hacer un pequeño frotis. Este frotis se va a teñir con la tinción de Gram para poder encontrar gram positivos o gram negativos y así poder hacer una clasificación. Entonces, en primera, la toma es muy importante. Ahora, vamos a llevar esto al interior del laboratorio y es ahí donde ya vamos a hacer el cultivo. Nosotros vamos a sembrar normalmente en medios que son los primarios, donde vamos a sembrar y ahí vamos a dejar cultivar 24-48 horas. Cuando nosotros los dejamos cultivar, ahí vamos a ver que si está positiva la muestra van a crecer unas pequeñas colonias o bolitas que van a tener características diferentes dependiendo del microorganismo que nosotros tengamos. Algunas son rugosas, otras son lisas, cambian de coloración, de tamaño, etc. Entonces lo que hacemos es agarramos la placa y aislamos, quiere decir tomamos de una misma característica de colonia y vamos a resembrar. Esta resiembra normalmente nos va a llevar más tiempo porque lo que queremos es aislar esa colonia y en forma separada poderla identificar. Entonces, si yo tengo más de una colonia diferente, haré el mismo procedimiento para poder aislar porque seguramente son microorganismos diferentes. ¿Qué sucede cuando la muestra de la paciente sufre algún tipo de daño o alteración cuando ya se está cultivando? Bueno, no entiendo bien a qué diga daño o alteración. Si nosotros tenemos algún inconveniente con el cultivo, nosotros tenemos que recultivarlo. O sea, es decir, si nosotros tuvimos algún error o algo o alguna duda, nosotros conservamos el medio de transporte y ese mismo podemos inocularlo al segundo día. Y en este caso no tendríamos que tomar una nueva muestra, aparte que es muy vergonzoso a veces para la persona que nosotros podamos estarle tomando la muestra cada rato. Entonces, de alguna manera, el mismo tubo puede quedar para la siguiente. Gracias. Sí. Buenos días, mi nombre es Génesis y mi pregunta es ¿qué es un exudado faríngeo? Bueno, el exudado faríngeo es un cultivo que se va a realizar a nivel de garganta y vamos a encontrar algún patógeno, ¿no? Si estamos considerando que hay un proceso infeccioso. Eso es un exudado faríngeo, un cultivo del interior de la garganta o de la faringe, ¿no? ¿Y cuál es su procedimiento?
Bueno, normalmente para todos los cultivos, como ya lo mencioné, es importante que la persona no esté tomando algún medicamento. Aquí para tomarlo es necesario que la persona no tome agua, no ingiera alimentos, no se lave los dientes ni nada. Tal cual como se levanta la persona, nosotros vamos a pedirle que asista para que podamos hacer la identificación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kiara y quisiera saber cómo es que se debe preparar el paciente para realizar su exudado faríngeo. Muy bien, bueno, en realidad para cualquier cultivo, como ya se mencionó, el paciente no debe estar tomando medicamentos, es decir, algún antibiótico, porque el antibiótico va a inhibir y va a dar un falso negativo en este caso. ¿Y cómo prepararlo? Bueno, el paciente debe acudir al servicio del laboratorio sin tomar alimentos, sin lavarse los dientes, sin tomar agua, así tal cual como se levanta, para que podamos ver la secreción o podamos tomar las secreciones que tenga en la cara. ¿Y aproximadamente cuánto cuesta realizarse ese estudio? Bueno, normalmente los cultivos sí son un poquito caros porque pues es un procesito un poquito más caro, ¿no? Los medios para conseguirlos. Ahorita incluso hay equipos automatizados para hacerlo, entonces va a depender al laboratorio donde usted vaya el costo que le van a dar. Quizás lo hagan de la forma más sencilla como antiguamente se hace, o a lo mejor tengan un equipo más sofisticado cuyo costo pues pueda elevar el costo, el costo va a depender al lugar donde usted vaya para podérselo hacer. ¿Cuánto gira en la verdad no sabría decirle porque nosotros no manejamos costos. Gracias. Mi nombre es Dulce y quería preguntarle acerca del purocultivo. ¿Qué es un purocultivo? Bueno, el purocultivo es un cultivo de la orina y como va a ser un cultivo precisamente se tiene que tomar en condiciones apropiadas para que no vaya a haber un falso positivo o un falso negativo, pero en realidad es un cultivo de la orina. ¿Para qué sirve el purocultivo? Bueno, un urocultivo sirve para identificar patógenos que puedan dar infecciones de vías urinarias, o bien podemos encontrar también hongos. Los hongos pueden también dar algún efecto de ello. Entonces prácticamente es para identificar algún microorganismo infeccioso en vías urinarias. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ángela Gazoli y me gustaría saber cómo se analiza un urocultivo. Bueno, antes de hablar de cómo realizar el urocultivo, es muy importante que nosotros podamos hablar de cuál es la correcta forma de tomar la muestra. Porque si nosotros no lo hacemos correctamente, como el ano está muy cerca de la uretra, nosotros podemos arrastrar y podemos contaminarla. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar un urocultivo, no se toma igual que hacemos un general de orina. Este frasco debe de ser estéril. Número 2, la micción, la persona que se lo va a tomar tiene que tener un aseo genital previo a la toma. En el caso de ser mujeres, debe tirar el primer chorro, incluso abrir ligeramente los labios para que pueda caer la micción dentro del frasco. Entonces, un buen resultado va a depender de una buena toma. ¿Qué bacterias o enfermedades pueden salir en un urocultivo? Pues normalmente patógenos que infectan la vía urinaria, deben ser diversos, estreptococos, estafilococos, no sé, hay diversos, pero incluso podemos encontrar levaduras o podemos encontrar más bien hongos, ¿no?, que también pudieran estar en el tracto urinario. Sobre todo cuando no tenemos cuidado a veces con la ropa interior, nosotros podemos dejarla en baño húmedo y eso pueden provocarnos a nosotros mismos un proceso de hongos, ¿no? Por mala higiene, no tanto porque esté infectada la parte del uretra. ¿Cuáles son los indicadores externos más notorios de algún patógeno? Bueno, las orinas, cuando nosotros utilizamos las orinas nos damos cuenta que tienen una coloración y un olor característico. Pero a veces cuando vaciamos orina nos damos cuenta que las orinas tienen un olor fétido, etcétera, que nos está indicando que ya no es normal. O a veces tienen una coloración turbia, que sobre todo lo van a dar las candidiasis. Nos vamos a dar cuenta que la turbidez
debe de ser no normal, ¿no? Entonces una orina debiera ser transparente, indicativo de que no haya algún proceso infeccioso, aunque las orinas totalmente incoloras o que no tienen baja densidad, pues ya puede estar hablando de glándula renal, pudiéramos confundirlo. Sin embargo, no debiera haber ni malos olores ni coloraciones turbias que pudieran ser indicativos de una infección de vías urinarias, aunque la turbidez también se la puede dar los cristales, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oliver Mario Nayenrones y vengo a presentarles sobre qué es un coprocultivo. Bueno, el coprocultivo es un cultivo que se hace del excremento. Eso es un coprocultivo. ¿Y para qué? Bueno, ¿para qué se hace? Para identificar algún microorganismo que esté en vía, en tracto digestivo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Catalina González y puedo preguntar cuáles son las indicaciones para un coprocultivo. Bueno, el coprocultivo, pues dijimos que es un cultivo del excremento. ¿Y cuáles son las indicaciones? Bueno, pues ahí no hay ningún más que el aseo diario y demás, porque lo que vamos a hacer es un cultivo del excremento. Nosotros vamos a tomar una muestra. Recordemos que todos los hisopos que se toman se meten en soluciones o en medios de Stuart para poder luego llegar a la resiembra o la siembra. Nuestra pregunta sería, ¿cuánto tardan en dar los resultados para de una cultivo? Normalmente todos los cultivos se cultivan de 24 a 48 horas. Esto quiere decir que les vamos a dar un espacio para que puedan crecer los microorganismos que están allí. En dado caso que cualquier cultivo salga positivo, es decir, que haya crecimiento bacteriano, ¿y cómo lo vamos a ver? A través del crecimiento de colonias, nosotros vamos a hacer una resiembra y entonces el cultivo puede tardarse más de 48 horas porque en la resiembra nosotros llevamos otras 24 o 48 horas dependiendo del aislamiento que nosotros vayamos a hacer. Sobre todo que también le ponemos antibiograma, que es una pieza impregnada con diversos antibióticos para saber con cuál podemos combatirlo y eso también lleva un tiempo. Entonces decir que tardan X tiempo no. Todo va a depender de la positividad y la identificación del microorganismo que vamos a encontrar. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por contestarnos y por compartirnos su experiencia y sabiduría. Gracias, bueno, les agradecemos. Nuestro servicio de laboratorio es un servicio muy pequeño, no trabaja cultivos actualmente, pero sí están abiertas las puertas por cualquier cosa que podamos servirle. Mi nombre es la química Irene López Díaz y soy la responsable del servicio de laboratorio aquí en este centro de salud Coatzacoalcos, doctor Agustín Hernández Mejía. Vamos para servirles. Muchas gracias. Salud.